Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a hablar de la crisis de la verdad en los datos. Para eso voy a presentar al equipo estratégico que me acompaña el día de hoy, como los veo. Primero veo a Su. ¿Cómo está Su? Bien, bien. Aqui preparada para analisar a conjuntura atual de los estudios, de los resultados também, ¿no? Sí. Súper bien. Su García, que es nuestra nueva directora de estudios de mercado aquí en la agencia. Después veo a Jos. ¿Cómo estás, mijo? ¿Qué tal? Muy bien, emocionado por este podcast para aprender de todos y principalmente de la experta en estudios de mercado. Es un gusto estar aquí. Yo soy José González, director de el área de comunicación y pues vamos a darle a este tema. Y por último, y no por eso menos importante, veo a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Jorge Gascón Matamoros, director de análisis de ¿Negocio? Sí. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Jorge Gascón Matamoros, director de análisis de negocio aquí en WRU y muy contento de estar, como siempre, en otro martes marketoso. Y como cada hashtag martes marketoso, hashtag Free Spirits, yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU y vamos a entrar en materia. A ver, hace unas semanas hicimos un episodio sobre la importancia de los estudios de mercado, qué es lo que nos dan de valor para la empresa, por qué sustentan tanto los siguientes pasos de una empresa, pero creo que hoy, en la época de la inteligencia artificial, se está tendiendo a sustituir la investigación con preguntas al ChatGPT, ¿no? Me gustaría saber cuáles son sus posturas iniciales. Quien quiera empezar. Eu creio que é super peligroso, super errado, porque eu creio que todos nós temos a experiência de haver hecho uma consulta a ChatGPT e haver recebido uma resposta de uma consulta simples, pero com erro a resposta. Então, eles mesmos põem ali, essa resposta pode conter erro, não? Eu creio que de minha experiência de muitos anos com investigação de mercado, lamentavelmente, atualmente, já não se pode ou não se deseja ou não há tempo para fazer encuestas presenciais com uma supervisão forte. Lamentavelmente, hoje se fazem estudos online, que sí tienen su validad, no digo que no tenga, pero nunca, jamás vamos tener certeza absoluta que quien está contestando es la persona del target que estamos buscando, ¿no? Entonces, nada como yo recientemente hice un estudio de etnográfico de profundidad presencial, com um filtro bastante rigoroso, porque o que queríamos era ver a costumbre realmente de los hogares e nem sequer poderiam ser moradores desse local, tinham que ser nativos desse local. Então, esse tipo de rigor em estudos é que te garantiza que realmente o resultado é perfeito, não? E qualquer outra situação, como por exemplo, fazer um quantitativo online, pode generar algum sesgo. E aí temos que trabalhar com margem de erro, etc., não? Y ¿sabes qué creo? Que en esta época hay dos riesgos mayúsculos en basar nuestra información
tanto en entrevistas online como en la consulta de inteligencia artificial. El primero a mí me parece que es este sentido de apariencia que tiene la gente en los medios digitales. Es decir, una persona que interactúa en digital siempre va a buscar sacar lo mejor de sí y no necesariamente es un reflejo de la verdad, ¿no? O de las costumbres de consumo o de los hábitos del hogar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la inteligencia artificial al final del día se alimenta del Internet. Y como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, el Internet está plagado de fake news y de datos no necesariamente exactos, o los motores lo que buscan son diferentes fuentes y llegan como a su propia conclusión como si fuera un sentido común, cuando nada más es una mayoría de repetición de data. Entonces, ni siquiera se acercan a un panorama real. Y eso lo podemos sostener con cómo ha crecido, por ejemplo, la industria de las mascotas. Cuando empezó este fenómeno de los hogares que no tenían hijos, pero sí tenían mascotas, empezó obviamente esta industria a crecer muchísimo, 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 y ha tenido un crecimiento sostenido. Me parece que es de las industrias que más han crecido de forma sostenida en los últimos 10 años. Pero en las buenas costumbres, el buen decir, interpretaba este crecimiento como cómo va a valer una mascota más que un hijo, y entonces la data que generaba el Internet era sumamente moralista y no estaba interpretando la información de la forma correcta. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente que sí se montó en oportunidad en esta industria ha sido sumamente exitosa, y los que llegaron tarde y no se están llevando un pedazo del pastel tan significativo como lo podría haber hecho de hacer un estudio de mercado. Jos, ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, para el desarrollo de voz de marca? Perdón, Trix, antes de contestar tu pregunta, algo de lo que estuve investigando, bueno, dentro de lo que estuve leyendo, se me hizo muy interesante una frase que dice: los datos te dicen qué pasó, pero no siempre te dicen por qué pasó. Eso se me hizo bien interesante, porque también estuve viendo como mucho cómo es que ahora se registra nuestra huella, ¿no? O sea, todo esto que pensamos, lo que deseamos, lo que sí consumimos, lo podemos dejar reflejado, no necesariamente en una encuesta como estamos acostumbrados. Estuve viendo estos famosos trends, por ejemplo, en Instagram, que te dicen, sube una foto que tienes en tu galería, pero que jamás has compartido, ¿no? O foto de tu último viaje. O sea, toda esa información que, o sea, se ve muy noble, se ve como para entrar en el trend, pero al final estamos dejando ahí esos datos. ¿A dónde está vacacionando la gente? ¿A dónde le gustaría ir? ¿Por qué? No sé, o sea, cuántas, ya también, o sea, investigando esto, cuántas fotos se pueden subir, cuántas fotos se toman antes de subir una, por qué las fotos que no se suben, o sea, qué tienen en particular que no se suben, ¿no? Entonces, todo esto me rompió la cabeza, porque se me hizo bien interesante, jamás había pensado en eso. Y cuando lo estuve viendo, realmente se me hizo algo muy volado, como en todos lados dejamos un rastro, y se me empieza a hacer después bastante obvio, porque te empieza a llegar, si subiste en tus historias que querías ir a Japón, ahora tienes un chingo de publicidad de Japón, ¿no? Entonces empieza a ver como este censo de cuántas personas quieren ir a qué lugares, y se empieza una cadenita impresionante de información que pues ahí está sin que alguien haya llegado a preguntarnos directamente: oye, ¿a qué país quieres viajar? ¿No? Ese tipo de cosas se me hizo impresionante, y creo que todo, asociando ahora a tu pregunta, creo que siempre el tener un registro, a veces hasta sea muy, muy, muy básico, que es como recuperar la información que vemos en comentarios, es como uno puede ir construyendo una marca. ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos comentarios de los usuarios es lo que va a nutrir el contenido de una estrategia que estamos construyendo, y al tener ese contenido y al saber las necesidades de la gente, es como empezamos a formar mensajes, a formar tono, a formar manera. Entonces, creo que la escucha activa,
el estudio del consumidor, los estudios de mercado, creo que son parte fundamental para saber por dónde llevar una marca, y creo que muchas veces no se ven de esa manera, ¿no? Al menos lo más común es a la hora de sacar un producto o generar una marca de cero, es que se lleva, pero para lo que ya se tiene y cómo mejorarlo y cómo mejorar esa comunicación, creo que a veces ahí estamos cortos. También, bueno, ahorita dejo ese otro comentario para la siguiente ronda porque me va a salir un poquito. Jorge, ¿qué piensas en general? Nos gusta o no, la inteligencia artificial ya llegó para quedarse, ¿no? Y es innegable que se utiliza en el grueso de las actividades cotidianas, ¿no? Yo creo que aquí hay que saber diferenciar, ¿no? La utilización de LLMs como una forma de hacer estudios de mercado, en el sentido de vamos a crear la batería de preguntas o vamos a sacar la metodología de ahí. Creo que si lo hacemos en ese tenor, es algo que no es ni práctico, ni funcional, ni correcto, ¿no? Y bueno, pasando por el tema ético. Sin embargo, si utilizamos el LLM adecuado, ¿no? Para hacer el análisis de datos, creo que podemos tener una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a ahorrar tiempo. Es decir, si nosotros, lo hemos mencionado, ¿no? Y lo he dicho en reiteradas ocasiones que hemos hablado del tema de inteligencia artificial, no es el dato, sino la calidad de datos que nosotros metemos, ¿no? Si nosotros metemos datos de buena calidad, la interpretación de los mismos y la detección de tendencias, creo que nos puede ayudar mucho a poder optimizar tiempos de entrega y a lo mejor también llegar a resultados que quizás puedan estar un poquito fuera de la caja, ¿no? En el sentido de tenemos que hacer X, Y o Z, ¿no? A lo mejor creo que en ese sentido la utilización de inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa y que nos puede ser de utilidad. Claro, no se lo vamos a preguntar a Gemini, no se lo vamos a preguntar al ChatGPT gratis, sino creo que es la búsqueda de un LLM que sea el adecuado para la tarea que estamos nosotros involucrando, ¿no? Fíjate que algo que me dejó pensando Su con el estudio etnográfico que se hizo fue la forma tan diferente que actuamos vamos a decir, en formatos digitales o formatos online, a la forma en que las realmente usamos. Y yo creo que es una cuestión también de edadismo y de reputación, ¿no? Personal. Quiero decir, probablemente si estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Si recibo una encuesta de cualquier producto o servicio, es lo de menos. Y lo primero que hacen, obviamente, es clasificarte dentro de un nicho a través de tu edad, ¿no? Tienes de tanto a tanto edad, o eres de tanto a tanta edad, o eres de tanta a tanta edad, y de ahí se desprenden una serie de preguntas. Creo que podemos tener dos grandes errores. Uno, asumir que por la edad los usos y los costumbres han cambiado, ¿no? O recaen en ciertos roles que estamos jugando, vamos a decir un poco estereotipados, porque si yo ya paso de los 40, luego entonces yo ya no salgo de fiesta. Voy a poner ese ejemplo, ¿no? O que si soy menor a 40, soy una persona que no tengo una familia con hijos adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que lo que hace es preclasificar de una forma errónea la información, porque puede ser que cuando yo conocí a Jorge, tenía Jorge 26 años, y si algo a él no le gustaba era salir de fiesta, nunca le ha gustado salir de fiesta, y era una persona que estaba en esa época. Yo ya estaba en mis 30s, ¿no? Y si algo a mí me apasionaba, era la fiesta, me encantaba salir a bailar, a cantar, a lo que fuese, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los errores que se cae cuando hacemos una investigación online. En cambio, cuando tú la haces presencial, no nada más estás recogiendo data, sino estás recogiendo
significado y contexto. ¿Qué piensas tú? Eu creio que todo perfil, ele existe digamos, patrão e existem as exceções, não? Normalmente, por exemplo, se nós falamos de ama de casa, é hecho de que as amas de casa mais jovens são as mais experimentadoras de produtos novos que são lançados. E as amas de casa, então, obviamente, o reverso, não? As amas de casa de maior idade são mais fieles a suas marcas de muito tempo, né? Pero isso não é algo 100% de toda a muestra. Tu tienes las excepciones, las amas de casa maiores que também são experimentadoras, etc. Pero sí existe certo patrão, né? Lo que importa aí é ter uma boa seleção de muestra com todos os rangos de idade, com todos os níveis socioeconômicos e todo, para não entregar resultado sesgado, né? A todo mundo le gusta experimentar produtos novos. Não, né? Se eu tenho quantitativo com uma quantidade interessante de muestra por rango de idade, se existem as idades que são mais fieles, as mais experimentadoras, que enfim, têm características diferentes. Claro. Sí, aunque creo que estos estudios también nos dan la oportunidad de enfrentarnos a los cambios sociales, sobre todo los que existen a nivel de rol, ¿no? Hoy que hablamos que los roles cada día se están abriendo más, es decir, el involucramiento de los miembros de la familia en tomas de decisiones o en actividades específicas, creo que también nos abren la posibilidad a cambiar un poco las decisiones de negocio que tomamos, ¿no? Y en eso me acuerdo perfecto de la marca que estábamos hablando hace ratito, ¿no, Jos? ¿Qué piensas? ¿Te acuerdas? ¿No? Donde decían que solamente las mujeres limpiaban. Así es, creo que romper como con estas ideas es importante, esa lectura social. Ahorita que decías que lo presencial también nos hace tener más contexto, ¿no? Creo que eso es importante. Antes de llegar a esta industria donde no sabía por dónde darle, una de las personas que me acercó fue un profesor de psicología que estoy involucrado en un estudio de mercado no me acuerdo para qué televisora, pero el caso es que lo que buscaban era ahora cómo llegarle o cómo ganarle a la competencia para las novelas. Algo así me explicaba. Entonces, lo que él me compartía que se me hizo ahí, o sea, todas esas cosas como que ahí empezaba a enamorarme de todo esto. Él decía que cuando empezaron a salir como estas novelas turcas o de Medio Oriente, que justo lo que encontraron en estos estudios de mercado es que las personas querían conocer qué había más allá, ¿no? O sea, qué había más allá de su realidad. Entonces, obviamente mostrarles un país distinto, culturas distintas, formas de verse distinto. Eso fue como uno de los insights importantes para que las televisoras tomaran la decisión de ahora presentar novelas que ya no era el contexto mexicano, sino qué pasaba. Esas cosas me hacían muy impresionantes. Y ahí creo que esto, ¿no? Poder acercarte con una persona, tenerla cara a cara, observar cómo vive, dónde vive, cómo está fuera de su casa. O sea, la observación te da un contexto muy amplio que no te lo va a dar una respuesta dando clic, ¿no? De la opción múltiple. Entonces, creo que tener en cuenta esto hace que la información, o vamos a llamar los estudios de mercado tradicionales, creo que son y siguen siendo
muy, muy, muy importantes, a pesar de que se les quiera quitar ya como este peso, ¿no? De la onda de, sí, todo se hace digital, claro, y da muchísimos datos, o sea, no estoy para nada descartándolos, pero creo que el complemento lo hace más fuerte porque tenemos esta parte del contexto. Creo que ahora esto ya es como imaginación, tal vez por eso ahora los teléfonos nos escuchan y nos ven por las cámaras, buscando una nueva forma de tener esta realidad al día a día. De ahí las redes sociales, el tratar de compartir, no sé, esta aplicación BeReal, ¿no? Que salía o sea, todo en el momento real. O sea, también como el ponerme a pensar, es como, güey, ahora quieren saber lo que hago exactamente todo el día. Por eso mi micrófono capta toda esa información, porque ya no se van a desgastar en venir a tocarme la puerta y ver qué hago esa hora. Ahora es ir más allá y estarme escuchando todo el día en estas conspiraciones voladas. Entonces, creo que, o sea, el contexto sigue siendo vital, y me parece que es donde regresamos a que en varios podcasts he usado esta frase, ¿no? De regresar al origen. Creo que siempre es, al menos hasta el día de hoy, por muchos años, creo que va a ser la respuesta que nos puede llevar más allá. Pero el problema de volver al origen es que el cliente cada vez necesita de los datos más rápidamente. Entonces, hacer un estudio, por ejemplo, un etnográfico, como es que yo hablé, después tú tienes que tener la transcripción, tú tienes que tener la grabación, la transcripción, etc. Entonces, no es una cosa que instantáneamente tú puedes entregar el resultado. E eu sempre me preocupei, bueno, sou de la época em que qualquer estudo de mercado, tu tinha que garantizar para o cliente 20% de supervisão, minimamente 20% de supervisão. Claro que se tu encontrava algum tipo de falseo de informação com um entrevistador, tu tinha que, então, supervisar el 100% de su trabajo. Claro. Después, y eso era una etapa que también atrasaba la entrega de los datos. Entonces llegaron los tablets, y ahí las encuestas eran presenciales, pero el entrevistador usando un tablet que grababa la encuesta. Entonces, tú podías supervisar 100% de todo lo que fue coletado, porque tú podías escuchar cualquier encuesta que tú quisieras, ¿no? Y aún así, los clientes fueron pidiendo más rapidez. Tenemos que saber para mañana, assim, não? Como está determinado tema. E aí, as encuestas online, as encuestas em onde tu invita certos perfiles a contestar uma encuesta online, elas não têm supervisão. Ou seja, uma etapa tão importante do processo de um estudo de mercado, desde que se inventou essa coisa, praticamente se perdeu, porque hoje, se eu contesto uma encuesta online, não me vão marcar e perguntar, tu contestou mesmo, foi tu mesmo que contestou e tudo. Então, nessa parte de credibilidade de los estudos, eu creio que, como eu sou operacional, eu sempre me preocupo se eu estou entregando veracidade, né? Seja qualquer que seja o método que foi utilizado no estudo, eu tenho que garantizar veracidade. E não é fácil garantizar veracidade hoje em dia em estudos 100% online. Justo. E um outro ponto que me gostaria poner aqui também tem a ver com as encuestas de como se diz em espanhol, eletorales, de elecciones, porque com essa coisa de que ser de direita ou de esquerda se tornou como
como um time de futebol, né? Fanatismo. Eu sou fanática por uma persona que, bueno, é fascista e não sei o quê, pero eu não creio, porque eu sou fanática, eu sou cega, né? E essa mesma persona, ela é um entrevistador que vai fazer a encuesta, né? Claro. Então, essa polarização também me preocupa a respeito da veracidade de lo que está sendo coletado, ¿no? Aquí creo algo muy, muy importante, ¿no? A ver, creo que los estudios de mercado, porque estamos hablando de todo tiempo pasado fue mejor hasta cierto punto, ¿no? Los estudios de mercado actuales, creo, o la metodología que se ha venido utilizando, creo que ya es hasta cierto punto anacrónica. ¿Por qué? Si lo vemos de esta forma, ir a un estudio de mercado presencial te da ese sentido de compromiso, ¿no? De, tengo que contestar las cosas de forma imparcial. Pero al final del día, todos tenemos algún sesgo de alguna índole en cualquier sentido, ¿no? Pero el mundo digital, ¿no? Actualmente habla o la información que le estamos dando a todo el entorno digital, creo que es lo que nos permite tener datos mucho más precisos. A lo mejor los estudios de mercado tradicionales pueden servir para, vamos a llamarlo los pormenores subjetivos. Ay, no me gusta la forma del empaque, el color, el personaje está feo. Ese tipo de cosas dices, ok, puede recuperar algo de información valiosa. Pero, y les voy a poner un ejemplo, se estaba rumorando desde hace unos meses que Grand Theft Auto 6, ¿no? Que ya sabemos, videojuego súper esperado, iba a tener un costo de $80, ¿no? Y mucha gente en redes sociales diciendo, no, ¿cómo es posible? Hagamos un sindicato, ¿no? $80 no lo vamos a pagar, los videojuegos deben costar $60, ¿no? Anuncian el precio real, dicen, sí, Grand Theft Auto 6 va a costar $80, la edición estándar, y la edición, vamos a llamarlo completa, va a tener un costo de $100. Si no pagas los $100, no puedes tener acceso a ciertas cosas del juego, ¿no? Y la gente empezó a dar a considerarlo incluso el lanzamiento de videojuegos más anticonsumidor del mundo, ¿no? De la historia. Es cierto, ¿no? $80 es un costo muy elevado, pero ¿saben qué? Todos nosotros aquí tenemos un perfil en algo, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, Xbox Live, PlayStation Network, Amazon. Y con toda la data que nosotros le estamos dando a estos señores, a los brokers, se dan cuenta de que sí, hay mucha gente que se queja, pero el número real es de no. Otro tanto de personas, mucho más grande, sí va a pagar $80. Entonces, al final, toda la indignación, pues no sirve de nada, porque el dato demuestra que hay gente que va a pagar $80 sin chistarlo, ¿no? De tal suerte que actualmente en Amazon está agotado. La preventa. Está agotada la preventa, ¿no? Entonces dices ahí, ok. Pero, a ver, tengo una pregunta nada más específicamente en lo que estás contando. Uh-huh. Ayer que estábamos platicando de este tema, me dijiste que no se iba a vender físico. Bueno, para contexto, amigos, el Grand Theft Auto 6 en versión física va a ser una caja vacía con un código digital, ¿no? Entonces no entiendo cómo puede estar agotado algo que no es tangible. Exacto, eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. El tiraje, vamos a llamarlo, el tiraje número 1 del juego en físico es caja vacía con un código, ¿no? Entonces está agotado ese tiraje en Amazon a nivel preventa. No hay forma de que se pueda agotar. Es un intangible. Ajá. ¿No? Fue la única cosa que generó el suficiente enojo por parte de la comunidad, que Rockstar dijo, no, ¿saben qué? Es que no les dijimos, ¿verdad? En diciembre va a salir la edición física ya en disco, ¿no? Calma, no pueblo. ¿No? Pero por lo pronto la caja vacía, la caja con un papel agotada, ¿no? Uh-huh.
Entonces, es ahí cuando dices, ok, sí, mucha gente indignadísima con todo el estado actual de la industria del videojuego, ¿no? Porque lo voy a centrar ya en el general, industria como tal. Pero los números y las acciones que hace la gente, que van dejando una huella en un entorno digital, dicen otra cosa completamente distinta. Pero ¿no? yo creo que no aplica siempre, Miguel, porque recordemos el caso de The Watcher. Por escuchar de esto hablé mucho el año pasado. Watcher en un canal de YouTube de contenido de fantasmas y así, de crimen real y demás, que son ex BuzzFeed, que crearon una comunidad gigante, que tenían una lealtad enorme, hasta que se les ocurrió decir, vamos a ponernos atrás de un paywall, es decir, vamos a hacer nuestra propia plataforma de contenidos para lo que antes tenías gratuito en YouTube, ahora tienes que pagar por ello, ¿no? Cuando no es un network, cuando no es un contenido diario, cuando no es una diversidad de contenido suficiente para ponerlo atrás de un paywall, ¿no? Y aunque el costo mensual era, voy a decir, relativamente bajo, era de $6 mensuales, pues es lo mismo que en ese momento costaba un Netflix o un Amazon o un cualquiera de las plataformas de streaming. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente tenía gente súper leal. Uno de los 3.5 millones de seguidores que tenían perdieron 1 millón, ¿no? Y son $6 mensuales, ¿no? Dos, los contenidos que tenían de 2 a 4 millones de vistas cada uno de los videos bajaron a 150,000. O sea, estos cuates perdieron todo el negocio por insultar al mercado y ni siquiera estamos hablando de esos $80. Entonces, creo que la indignación sirve siempre y cuando aplique al mercado, porque creo que la industria del video gaming se ha vuelto una industria de alta demanda porque dejó de ser algo nichificado y algo, vamos a decir, privilegiado y algo infantil a algo, uno, mainstream, dos, que te da estatus, o sea, tener la última consola y los controles de 5,000, creo que lo volvió una industria de privilegio. Entonces, pues la indignación solamente es igual que la de los conciertos, que uno dice, chale, los conciertos son carísimos, pero viene el artista que tú amas y ahí vas a pagarlo. Es que justo, o sea, el tema de la indignación creo que sí puede funcionar, pero también en casos muy específicos. Y vamos a hacer un ejemplo bien claro, ¿no? En la indignación de Watcher. Watcher es, vamos a llamarlo una empresa chiquita, ¿no? Sí, por supuesto, súper pequeñita. ¿no? Hace unos días hubo en Instagram un caso de Puna, vamos a llamarlo así, de una cafetera que contrató de una cafetería que contrató una agencia y la agencia le dio un diseño y un logo robado, ¿no? Entonces el artista empezó a quejarse y demás. Y hubo Funa y hubo un desmadre, ¿no? Indignación, a la indignación ahí funcionó. Cafetería de este tamaño, ¿no? Rockstar es una empresa, es un desarrollador de videojuegos y un publisher enorme. Sí, por eso lo equiparo a un concierto. Exacto, donde la indignación no va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Los desarrolladores de tarjetas gráficas, ahorita la gente está súper indignada porque los componentes están subiendo mucho de precio, ¿no? Y Nvidia y todos los demás desarrolladores o fabricantes de componentes dicen, no, es que sí entendemos nosotros su indignación. Pues sí, qué bueno que la entiendas, pero no van a tomar ninguna acción porque la gente ya votó con su comportamiento y está diciendo, sí, yo me estoy indignando de dentro para afuera, igual voy a pagar $1,500 por mi tarjeta gráfica. Y dos, también los clientes más grandes de los fabricantes de tarjetas gráficas no son, desafortunadamente, el ciudadano de a pie, sino son los grandes data centers que compran 1,000 veces, 1,000 piezas o 1,000 unidades cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, pues sí, ahí estaremos muy indignados, ¿no? No funciona la indignación, ¿no? Entonces, lamentablemente, y lo digo lamentablemente del lado del consumidor, te podrás indignar con la gran corporación,
pero la probabilidad real actual de que haya algún cambio es prácticamente nula. Ahora bien, esto dije desafortunadamente del lado del consumidor. Afortunadamente para nosotros del lado de marketing y que tenemos acceso a brokers de datos y que tenemos acceso a APIs para segmentar y demás, pues está demostrando que la tendencia que tiene 10, 15 años de hipersegmentar y demás, realmente está funcionando, ¿no? Realmente está funcionando. ¿Por qué? Porque esto nos está permitiendo tomar decisiones de negocio. Y es lo que pasa con los estudios de mercado. Los estudios de mercado, de una u otra forma, nos sirven para tomar decisiones de negocio. Ya me extendí mucho. Sí. ¿Qué piensas? Te vi con ganas de comentar. No, yo creo que la evolución de los estudios de mercado, seguimos con un cardápio, un menú, né? Ujú. Todas las grandes agências seguem com um cardápio diversificado. Ujú. Oferecem uma encuesta presencial, oferecem uma encuesta online e tudo. E a decisão é do cliente, né? O que ele deseja comprar com os prós e contras de sua escolha, não? Ujú. No digo que los estudios online sean pésimos, no es simple y eso. llanamente creo que es combinar, ¿no? Es encontrar Claro. nuevas metodologías, pero sí coincido con lo que decía Josué de regresar al origen. Es decir, es regresar a verle el valor de hablar y entablar con tu consumidor una relación para entender y no voy a decir predecir, pero sí sustentar decisiones de negocio con metodologías modernizadas o pues, ¿cómo se dice? Con implementación tecnológica. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, los retails, eles têm a informação de compra, ¿no? Pero es lo que Josué dijo, ¿por qué compró? El por qué só puede ser contestado por la persona, ¿no? ¿Por qué compró tal juego de videogame? ¿Por qué compró por un precio alto? ¿Por qué compró determinada, no sé, producto de limpieza? ¿Por qué compró determinado alimento? Esse por qué só pode ser contestado por el consumidor final. Exacto. Justo. Yo hace un momentito estaba sonando como David Faitelson, ¿no? Donde nada me parece. No, porque no, obviamente no soy negacionista. Yo creo que se trata de utilizar y complementar, ¿no? Las implementaciones tecnológicas y el análisis de datos tecnológico, ¿no? Y automatizaciones con la forma tradicional. Creo que si se logra hacer un conjunto y un complemento bien amalgamado, entonces ahí sí tenemos una herramienta poderosísima, sí, como para la toma de decisiones. Claro. Sí, y es que creo que al final lo que comentaba Josué tiene siempre su dejo de razón. O sea, mientras hemos compartido este espacio 5 años, este equipo de podcast en estas discusiones que me parecen que son muy interesantes, más me doy cuenta que el factor humano como tal es el que hace la diferencia en las estrategias de comunicación y en la toma de decisión de negocios en general, ¿no? Simple y llanamente es como ha evolucionado la sociedad, evolucionar también en la adopción de estudios de mercado, porque el temor más grande al que nos enfrentamos nosotros como expertos de estudios de mercado y de estrategias de comunicación es, y voy a decirlo entre comillas porque no va a suceder, que nos sustituyan con IA. Creo que el fenómeno, a ver qué piensan, se los voy a poner para que vayamos ya cerrando este episodio. Creo que lo que está sucediendo con la IA va a pasar así. Claro que la IA da soluciones, pero no es la IA que nos cuesta $400 al mes, amigos, ¿no? O sea, existen unas implementaciones increíbles, la mitad de los comerciales que hay en el evento deportivo del año, ¿no?
están generados con IA. A mí me parece lame, pero bueno, porque ahorita, ay, mira cuánto nos ahorramos, ay, mira cómo no sé qué, pero los resultados de eso lo vamos a ver en 6 meses, un año. Los cambios de consumo, de el usar la IA como sustitución y no como una herramienta útil de nuestras tomas de decisiones, las vamos a ver al momento que hagamos cortes trimestrales y hagamos P&Ls para el siguiente año, ¿no? El P&L, que es el Profit and Losses, ¿no? El que lleva un marketing plan. Entonces, cuando veamos que, caray, ¿no? No nos salió adecuadamente, entonces vamos a tener que regresarnos y tomar otra serie de decisiones y nos va a salir más caro. Aquí creo que es usar la inteligencia artificial a nuestro favor. Es utilizar la información digital que está recaudada en cada una de las plataformas que usamos diariamente, incluyendo los sistemas operativos, que por supuesto que nos escuchan hasta roncar, porque al siguiente día, como roncaste un chingo, te salen las cosas esas de póntela aquí en la nariz para que no, o sea, así sucede la tecnología, complementado con el factor humano, que no hay forma que lo pueda sustituir ni Gemini, ni Claude, ni ChatGPT. O sea, probablemente habrán algunos desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial que no estamos imaginando nosotros, pero no es ChatGPT. O sea, ese es el punto, no es ChatGPT. Entonces, creo que como estrategas de marcas tenemos que ser responsables con la toma de decisiones que estamos poniendo en la mesa. Jos. Sí, ahorita que comentabas esto, recordé una entrevista de una colaboradora de una marca de las que llevamos, que en un evento justo para esta industria de los viajes y implementando inteligencia artificial para gestionar la agenda y todo este rollo, usa una frase que dice: la inteligencia artificial es importante, pero el factor humano más, ¿no? O sea, literalmente lo reduce a esa frase, porque obviamente hay personas atrás de esta herramienta que dan este contexto humano, que dan esta sensación de la experiencia de lo que es un viaje de negocios, de lo que es la incertidumbre o la resolución de factores que surgen en el momento, que no sé si en algún momento lo pueda lograr la inteligencia artificial, seguramente sí, pero por ahora esta parte humana de resolución ante estos factores creo que es muy importante. Entonces, algo que siempre mencionamos, la inteligencia artificial va a funcionar en relación a lo que aporta el humano, y creo que ahí el valor que por muchísimos años más seguirá teniendo el factor humano y librarnos de estas ideas de que la IA nos va a controlar, porque pues no, y a lo mejor en ciertos puntos, como tú decías, si hay algo que sí haga el trabajo de un humano, va a costar un montón de dinero porque son demasiadas cosas que al final pues se va a seguir usando, vamos a llamarle la mano de obra. Y que igual, tendrán que regresar a prácticas análogas donde lo haga un humano. Sí, exactamente. Justo. ¿No? ¿Su? Yo creo que foi muito interessante todo o debate aqui, creio que já estamos meio que por cerrar, né? E eu continuo, obviamente, dando muita importância para a inteligência artificial quando tu haces, por exemplo, um estudo de inteligência de mercado, que não necessariamente tu tenha que fazer encuestas, pero tu tienes que ser um chat GPT inteligente, não humano, que vai reunir toda a informação e vai trabalhar essa informação, incluso buscando capciosamente se há alguma informação que te chegou que não está muito, não te parece, não? Então, aí tu vas buscar uma comprovação, uma confirmação e tudo. Então, claro, a inteligência artificial é super ferramenta, pero sí, o fator humano continua sendo. Toda vez que um cliente tenha tempo para receber a informação, tenha condições de comprar
un estudio en donde haya una interacción humana entre un equipo especializado de coleta y quien va a contestar, él está comprando algo de mejor calidad. Es correcto, porque al final del día, y con eso voy a ir cerrando el podcast, quien toma la decisión de compra sigue siendo una persona, ¿no? Y esa decisión de compra sigue no nada más siendo una cuestión de nivel socioeconómico, de edad o de etapa de vida. Tiene una razón que probablemente responda a emociones también. Entonces, el estudio de mercado lo que nos ayuda es a, desde el inicio, sustentar bases inteligentes de negocio que sí se pueden ir complementando con todo lo que acabamos de decir. Pero ha llegado el momento de despedirnos, amigos. No olviden que si quieren implementar un estudio de mercado, no importa en qué etapa de vida esté su producto o su servicio, le va a ser de mucha utilidad si es momento de tomar decisiones. Lo puede hacer solicitándonos una asesoría al 55 13 72 31 93. Se me olvidó decir que ¿cómo se llama? Mi productor George me iba a echar una cortinilla en la carecita, pero seguramente ya me la echó. Le voy a repetir el número: 55 13 72 31 93. Si no quiere usar WhatsApp o le da miedo lo que le vaya a leer la inteligencia artificial, puede mandarnos un clásico correo. Mándenos un clásico correo a contacto@wru.com.mx. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU. Queremos verlos felices y queremos verlos triunfar. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.